Hoy en día en muchos de los púlpitos escuchamos de cómo nosotros como seres humanos mejorar nuestra calidad de vida. Escuchamos de cómo tener éxito. Escuchamos acerca de la prosperidad material. Sin embargo, muy poco escuchamos respecto a la santidad, respecto a la oración, respecto al negarse a sí mismo, respecto al sufrir por Jesucristo. Y es exactamente el día de hoy que quisiera hablar acerca de un tema muy decadente en este tiempo, un tema que casi ya no se escucha mucho predicar en los púlpitos, y es respecto a los falsos maestros y a los falsos profetas. Y vamos a tomar la palabra de Dios allá, segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, del verso 1 en adelante, dice lo siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Padre que estás en gloria, usa mi vida de acuerdo a tu voluntad. Abre los corazones, las mentes de los que van a escuchar esta palabra. Oh Dios mío, sé propicio a nosotros. Amén. Como bien decía al inicio, hemos escuchado hoy en día de los púlpitos que nos hablan respecto de la manera de cómo mejorar nuestra calidad de vida. Sin embargo, ¿será bíblico lo que dice esa parte? ¿Tendrá un sustento bíblico respecto a lo que hablan, a lo que predican? Y justamente el día de hoy vamos a responder a ciertas interrogantes que quizás ustedes tienen. Como acabamos de leer, nos habla en esta parte de las Escrituras de que en estos tiempos en que vivimos se levantarían muchos falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, que iban a introducir de alguna otra manera herejías encubiertamente, como lo dice literal en esta parte. Y eso hemos visto hoy en día. Podemos quizás ir a una denominación, a una congregación, y escuchamos de alguna otra manera palabra que sale de los púlpitos, de la boca de los predicadores. Y te hago la siguiente pregunta. ¿Te has puesto a meditar y a reflexionar respecto a los asuntos que predica el predicador? ¿Has ido a la palabra de Dios a buscar las citas que te ha dado el predicador? ¿O simplemente que el predicador ha sido solamente un motivacionalista y no un predicador conforme a las Escrituras? Nuestra responsabilidad como oyentes es lo siguiente. Si esa persona que nos está enseñando o nos está predicando está hablando acerca de las Sagradas Escrituras, si es verdad o no es verdad. Y eso nosotros como verdaderas personas que hemos nacido de nuevo y como nosotros que somos cristianos, debemos de leer las Sagradas Escrituras para no ser engañados. Debemos de llevar esas palabras que hemos escuchado a la verdad de Dios. Debemos de llevar esa palabra que dijo ese predicador o esa persona que estaba predicando, si es verdad de Dios o no lo es. Debemos de ir a las Sagradas Escrituras. Muchas veces nosotros nos conformamos y decimos a todo amén, y no es así. Nosotros debemos de entender lo siguiente: no debemos de decir a todo amén. Si nos dice quizás cosas que están fuera de la Biblia y cosas que no
han sido enseñadas por Dios en estas sagradas escrituras, no podemos decir amén. Lo que hoy vemos es que, por ejemplo, un predicador te diga que Dios quiere mejorar la calidad de tu vida. Dios quiere darte mucha bendición y mucho éxito en esta tierra. Él quiere darte dinero en los bancos. Él quiere que tú tengas muchas posesiones en esta vida. Y muchos de nosotros, o muchos de ustedes que me escuchan, quizás ha levantado la mano y dijo, yo lo recibo por fe, yo acepto por fe, eso es palabra para mí. Y muchas veces solamente queremos oír eso, queremos oír de parte de Dios que nos dice, yo te quiero bendecir, yo te quiero llevar a niveles espirituales muy altos. Sin embargo, eso no fue el camino a la vida eterna. Sin embargo, lo que está hablando aquel predicador no es el camino que lleva a la vida eterna. Porque la Biblia, Jesucristo nos enseñó, Él mismo nos dijo, toma tu cruz y sígame. Niégate a ti mismo. Y tomar la cruz significa padecer por causa de Cristo. Sufrir por causa de Cristo. Ser un verdadero cristiano no significa solamente llevar la Biblia en la mano, ir de quizás todos los días de la semana a la iglesia. Un verdadero cristiano no simplemente significa eso. Un verdadero cristiano significa llevar las marcas de Cristo Jesús en el corazón, llevar las marcas de Cristo Jesús en nuestra vida, de sufrir por causa del Evangelio, de sufrir a causa de la verdad, porque muchas veces lo que menos escuchamos de los púlpitos, como decía, es que salgan palabras, niégate a ti mismo, que la ira de Dios está sobre ti, si no te arrepientes tarde o temprano vas a perecer. Muchas veces no escuchamos esas palabras que te dicen que padecerás persecución, que vas a sufrir por causa de Cristo. Quizás vas a pasar mucha escasez por causa de Cristo. Quizás te van a empezar a insultar y te van a escupir por ser un cristiano. Tu familia te va a aborrecer. Tus padres te van a menospreciar. Usted joven, señorita que me escucha. Muchas veces no hemos escuchado eso. Muchas veces solamente hemos escuchado acerca de nuestra vida, de cómo puede ser en esta tierra. El principal objetivo del Evangelio no es que nuestra vida terrenal sea mejorada. Es verdad, producto al arrepentimiento, producto a la misericordia y la bondad infinita de Dios, podemos tener ciertas bendiciones y recibir bendiciones de parte del cielo por ser fieles a Él. Pero eso es por la pura misericordia de Dios. Pero el verdadero significado del ser un verdadero cristiano y seguir el evangelio verdadero es sufrir por causa de Cristo. Y muchos de ustedes, sé que ha escuchado hombres, predicadores de muy sana doctrina. Han escuchado personas que te han dicho apártate del pecado. Huye de las pasiones juveniles. Usted joven que me escucha ha escuchado mucha enseñanza. Sin embargo, quizás todavía sigue esclavo en Egipto. Sigue todavía quizás esclavo allí a las pasiones de esta tierra. Esclavo a buscar riquezas en esta tierra. Esclavo de la pornografía. Esclavo quizás de la masturbación. Esclavo quizás de la fornicación, de la idolatría, de la hechicería, esclavo de la ira, de las contiendas, esclavo de homicidio. Quizás usted jovencita o joven que me escucha, o de cualquier edad que me escucha, quizás estás yendo dentro de una iglesia, a una denominación, te congregas, pero sin embargo llevas un rencor y un odio hacia tu hermano que está en la iglesia. Ni siquiera tampoco le quieres ver los ojos. Ni mucho menos quieres acercarte a saludar y decir, hermano, que Dios te bendiga. Hermano, estoy orando por ti. Hermano, siga adelante. Muchas veces sé que no lo hemos hecho. O quizás sé que no lo hacen ustedes. Pero la mayoría de hoy en día que, pues supuestamente, entre comillas, se llaman cristianos, no vivimos a veces conforme a las sagradas escrituras. Solamente queremos mejorar nuestra calidad de vida egoísta que tenemos. Muchas veces somos egoístas. No queremos hablar la verdad de Dios. Solamente hablamos una parte de la verdad, pero la otra verdad lo escondemos.
Llamamos y vamos quizás a los evangelismos, a las calles a predicar, sin embargo predicamos solamente un mensaje que no es un mensaje profundo, que no es un mensaje bíblico. Porque muchas veces, no sé cuántos de ustedes han escuchado lo siguiente: ven a Cristo y todos tus problemas se van a terminar. Y que ven a Cristo porque es mejor que la cerveza, que la droga, o mejor que cualquier otro vicio de esta tierra. En realidad Jesucristo nunca dijo eso. Jesucristo no dijo, ve a decirlo eso. Jesucristo dijo, y te predicate el evangelio a toda criatura. El que creyere en él y fuere bautizado sería salvo. Y él mismo enseñó, y ahí también vemos el ejemplo de Juan el Bautista. Él decía, arrepentíos y creed en el evangelio, porque el reino de los cielos se ha acercado. Todo árbol que no lleva fruto será cortado y echado al fuego. Pero muchas veces lo que hoy escuchamos son condiciones que le condicionamos a las personas para que de esa manera puedan llegar a conocer el evangelio de Dios. Pero muchas veces, al llevar a gente a la iglesia de esa manera, lo que estamos causando es un daño hacia la persona. Muchas veces muchas personas se han acercado a la iglesia con el fin de obtener riquezas en esta tierra, con el fin de obtener quizás una mejor calidad de vida en esta tierra. Muchas veces se han acercado, y no digo que está mal, quizás muchas veces lo hemos hecho por desconocimiento, hemos predicado, sin embargo Dios ha sido bueno y misericordioso, que los ha salvado y que Dios los ha bendecido. Pero no podemos reducir a una doctrina eso, no podemos hacer una doctrina esa forma o ese método de evangelismo hoy en día. Muchas veces por causa de eso es lo que vemos en muchas ocasiones dentro de la iglesia, que muchos hermanos o muchas personas no permanecen. Dicen lo siguiente, y me lo han dicho personalmente: yo fui a la iglesia con el fin de obtener felicidad, pero he salido sin obtener nada. He salido renegando del evangelio. Los evangélicos, no sé, son unos locos, son unos extremistas, pero se han apartado de Dios y su vida ha sido peor de lo que eran antes. ¿Y es por qué? Por la misma razón que nosotros hemos condicionado a muchas personas con el fin de llevarlo a Cristo. Y eso no fue el verdadero evangelio que hemos evangelizado, porque nosotros solamente hemos condicionado. Y muchas veces están en la iglesia de esa manera personas, están allí, sin embargo ellos dicen, pero yo no noto un cambio en mi vida. Sigo practicando el pecado, sigo siendo lo mismo, sigo adulterando, sigo fornicando, pero están en las iglesias, ya están años, y muchos de ellos se van apartando a lo largo del tiempo. Y vemos a muchas personas aún han llegado a bautizarse, se han formado de una manera correcta, sin embargo, de un momento a otro le vemos nuevamente en el pecado, le vemos nuevamente en los vicios que antes hacía. Y muchas veces solamente decimos, no, es que se apartó de los caminos de Dios, pero nunca nos hemos puesto a preguntar o nos hemos puesto a meditar lo siguiente: si esa persona ha nacido de nuevo o no ha nacido, o algo hecho mal que esa persona no estaba de acuerdo. Y muchos de los que se han ido de la iglesia, según las estadísticas, dijeron lo siguiente: yo fui a la iglesia para obtener éxito, para mejorar la calidad de mi vida. Sin embargo, he salido más peor. ¿Y es por qué? Porque se han acercado a Dios con el fin de obtener riquezas terrenales. Y nosotros, que somos culpables como predicadores, solamente hemos endulzado los oídos de las personas con el fin de obtenerlo para que quizás llenen nuestras iglesias o llenen nuestros templos. Pero eso no es el objetivo de nuestro evangelio. Lo que estamos haciendo es lo que dice en esta parte, que hoy en día iban a levantarse falsos predicadores. Y con esto quiero decir, no solamente a los falsos predicadores muy populares que se conocen hoy en día, sino que también a veces encubiertamente, sin darnos cuenta, estamos dando y metiendo herejías dentro de la iglesia. Oh, que Dios nos guarde a llegar a ese extremo, a ese punto. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que podamos fallar. Si nosotros hemos estado condicionando a las personas con el fin de llevar a la iglesia y de esa manera obtener sus ganancias, sus diezmos o lo que sea, con el fin de beneficiarnos nosotros,
es el tiempo de que nosotros nos arrepentamos y volvamos a las sendas antiguas. Pero por esa razón es lo que hoy en día hablan mal acerca del Evangelio de Cristo. Muchas de las personas que vemos en las calles pasar van y vienen. La mayoría de ellos se suelen llamarse cristianos, se dicen ser cristianos. Sin embargo, su vida es contrario a lo que dicen. Sus frutos no tienen frutos, solamente son unas hojas frondosas, son unos árboles que tienen unas hojas que se ve a lo lejos como si fuera que tuvieran frutos, pero cuando se le acerca y cuando se le conoce más de cerca, no llevan ningún fruto por dentro. Y Jesucristo mismo dijo lo siguiente cuando se acercó a una higuera. A lo lejos Jesucristo lo vio muy frondosa la higuera. Se acercó, sin embargo, no halló fruto. ¿Y qué dijo Jesús? Lo maldijo. Nunca más salga de ti fruto alguno. Y cuando sus discípulos volvieron el día siguiente, lo vieron, la higuera se había secado. Y muchas veces, cuando nosotros no llevamos frutos dignos de verdadero arrepentimiento, Cristo, de un momento a otro, y esto no lo digo, está en la palabra de Dios, tarde o temprano, Dios va a cerrar la puerta. Y cuando Dios cierra la puerta, no va a funcionar ninguna oración que hagamos. No va a funcionar ningún pastor que interceda por nosotros. Es porque Dios ha cerrado la puerta, porque habremos blasfemado contra el Espíritu Santo de Dios. Oh, queridos oyentes, quizás mis palabras no puedan ser tan elocuentes, pero te digo la verdad. Yo por decirte esta verdad, quizás me voy a ganar muchos enemigos y van a decir, es muy joven, no tiene mucha experiencia, es muy joven recién, que como todo joven empieza así con vigor. Querido oyente, no te hablo de ayer para hoy día y no te hablo ni siquiera de 2 años para hoy día. Por la misericordia de Dios, y no digo que estar años y conocer años acerca de Cristo, digo que sea una persona que sé todo lo que está en esta escritura. No, estoy aprendiendo recién. Por la misericordia de Dios, pues al menos llevo más de 15 años en este camino, llevando y aprendiendo más la palabra de Dios. Y todo en este trayecto he visto personas, he visto jóvenes, he visto mis contemporáneos y aún niños que a nosotros nos instruyeron. Una maestra en la escuela que nos instruyó casi a los 28 estudiantes, algo así, no me acuerdo muy bien. En ese tiempo que éramos, nos daba la lectura de la palabra de Dios y eso quedó marcado en mi corazón. Y es ahí donde tuve una experiencia con Dios. Las experiencias con Dios es lo que nos marcan para toda nuestra vida. Es porque es ahí donde nosotros conocemos a Dios. Y es ahí donde nosotros crea en nosotros un nuevo corazón. Dios nos da un nuevo corazón y nos ayuda a entender. Y con esto no quiero decir que no haya cometido errores. Soy un hombre propenso y soy un hombre débil. Soy un hombre propenso a muchos tropiezos. Soy un hombre con errores. Pero bendito Dios, Dios en medio de mi debilidad me lleva a buscar a Él, me lleva a consagrar mi vida. Es verdad, errores es diferente que pecados. No estoy hablando de pecados, estoy hablando de alguna otra manera errores. Es verdad que nosotros como cristianos verdaderos podemos pecar, sí. El que diga que es un cristiano verdadero y que no peca es un mentiroso, porque la Biblia dice que los que dicen que no mienten son mentirosos. Es verdad. La Biblia también dice que ningún mentiroso entraría al reino de los cielos. ¿Es verdad que un cristiano puede pecar? Sí, un cristiano puede pecar, pero no puede perseverar en el pecado. Estoy hablando pecados no de muerte, como dice el apóstol Pablo, como nos enseñó, sino que hay a veces en nuestra mente, a veces decimos, ¿cómo quisiera tener aquel carro? A veces estamos codiciando otra cosa. A veces en nuestra mente podemos pensar muchas cosas, sin embargo, sin llevarlo quizás a hacerlo o algo, ya hemos pecado en nuestro corazón. A veces nos llenamos de enojo, de nuestra ira. A veces nos airamos por algunas cosas. A veces, pues quizás
en alguna otra cosa, siempre fallamos a Dios. Somos pecadoras. Y es por esa misma razón, querido oyente, que nosotros como cristianos verdaderos debemos de arrepentirnos y crecer día tras día en arrepentimiento y santificación delante de Dios, hasta que Cristo nos reciba en gloria, hasta que Él complete la buena obra que ha iniciado en nosotros. Él lo iba a perfeccionar, la obra que inició en nosotros. Oh, queridos oyentes, esforcémonos por agradar a Dios, esforcémonos por guardar nuestro corazón sin contaminación. Mantengamos nuestra vestidura blanca, nuestra vestidura, porque nuestro cuerpo, dice la Biblia, es templo del Espíritu Santo. No solamente es nuestro corazón el templo del Espíritu Santo. Nos habla Corintios de que todo nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y hay de aquellos que no cuidan el cuerpo del Espíritu Santo. Muchas veces, y no digo que está mal, muchas veces hablamos acerca del Espíritu Santo. Hablamos mucho respecto a de Dios y todo, pero a veces no cuidamos nuestro cuerpo. A veces, muchas veces ya no podemos ni caminar. A veces por ser tan glotones. Y esto muchas veces hemos notado en diferentes personas, y no los juzgo tampoco, porque Dios tarde o temprano juzgará a cada uno según sean sus obras. Pero nosotros debemos de cuidar nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Oh, queridos oyentes, es muy peligroso en este tiempo ser cristiano también. Es muy peligroso porque estamos propensos a diferentes tentaciones de este mundo. Y no solo eso, sino que acá en esta parte que hemos leído nos habla de que en estos tiempos iban a levantar falsas doctrinas, falsas enseñanzas, herejías, encubiertamente nos iban a engañar. Muchas veces ustedes que me escuchan quizás en los púlpitos ya se han metido quizás canciones, músicas mundanas, músicas del diablo, con letra cristiana, pero cánticos diabólicos, cánticos satánicos. Y muchas veces decimos y decimos lo siguiente: no, todo está bien, todo es para exaltar el nombre de Dios. Pero, querido oyente, nosotros debemos de volver a las sendas antiguas. Nosotros debemos de ver, como dice allá, si no me equivoco, en Efesios capítulo 5, versículo 29, algo así, que nos habla acerca de cómo nosotros debemos de alabar al Señor con salmos, con cánticos espirituales. Y no con unas músicas mundanas, no con unas músicas sensuales, no con unas músicas que traen los deseos de la carne, que avivan las pasiones de la carne, no con unos quizás músicas que conllevan a la fornicación, al adulterio, a demás pecados, porque hoy vemos en la juventud ese tipo de músicas, esa ralea de músicas que se han metido dentro de las iglesias, que supuestamente a veces de sana doctrina, pero nosotros debemos de tener cuidado. Y con esto quiero decir que nosotros debemos de estar alertas. Nosotros debemos estar atentos, porque sabemos y entendemos que el enemigo, dice la Biblia, como león rugiente anda alrededor nuestro, buscando devorarnos, buscando quizás en algo encontrarnos nuestra debilidad y mandar los dardos malignos a nuestra vida. Oh, nosotros vivimos todos los días con los dardos de la tentación, con dardos, quizás los jóvenes que me escuchan en este momento, jóvenes, jovencitas quizás, que están quizás luchando y batallando con las pasiones, con los deseos carnales. Los dardos vienen a nuestra mente, los dardos vienen a nuestro encima. Sin embargo, debemos de estar ejercitándonos, debemos de estar leyendo la palabra de Dios, debemos de estar evangelizando, debemos de estar predicando, y no solo esperar un púlpito. Es verdad, no solo es esperar un púlpito. Los púlpitos, a veces la mayor necesidad no está en los púlpitos, porque al menos las que se congregan, las personas han entendido de que hay un Dios, pero hay muchas personas fuera de la iglesia, fuera en las calles, necesitadas acerca de Dios, necesitadas del evangelio, con hambre y sed de que alguien les lleve, de que alguien les predique. Y a veces nosotros somos egoístas, solamente queremos ser salvos nosotros, pero no vamos a los demás, no vamos a los demás personas. Y muchas veces podrían decir a alguien quizás que tiene muchos años y mucha experiencia, y con mucho respeto, querido oyente, querido pastor, querido ministro del evangelio, querido heraldo de Dios, con mucho respeto: ¿dónde están las obras que hacías antes? Ahora que ya has obtenido, quizás has hecho crecer iglesias,
Te ha levantado Dios, te ha usado grandemente. Sin embargo, ¿qué pasó ahora? Antes evangelizabas, antes tenías una pasión por predicar en las calles, antes hacías todo por Dios, antes lo hacías todo, pero ahora, ¿qué está pasando con ustedes? Ya no sienten el mismo. Porque el evangelio no significa de un año nada más. El evangelio quiere decir dar toda nuestra vida a Dios hasta el día que nosotros vayamos con Dios, hasta el día que nosotros fallecemos. Es hasta ese día que nosotros debemos de dar hasta nuestro último respiro. Es verdad. Al paso del tiempo, las fuerzas ya no son iguales. Las fuerzas de nosotros los jóvenes, es verdad que tenemos mucha fuerza, mucha valentía. Sin embargo, ustedes que nos han enseñado, que nos han predicado, que nosotros debemos de salir. Pero ¿qué hacen ustedes muchas veces? También somos seres humanos, también todavía estamos en esta carne mortal. Debemos de hacer también lo mismo, porque nosotros somos hijos de Dios y como hijos de Dios debemos de seguir haciendo lo mismo. Pero a veces nos conformamos porque ya tenemos una casa bonita, ya tenemos un carro, Dios nos ha bendecido tanto, Dios nos ha engrandecido y ahora decimos lo siguiente: no, que los jóvenes vayan, yo me quedo durmiendo. Y es a veces que muchas personas, cuando ya han tenido éxito en la vida espiritual hablando, y han llegado a hacer mucho han ganado muchas almas, es verdad y todo, como dijo en Apocalipsis nos habla, has hecho todo está bien, pero ¿qué pasó? Has abandonado tu primer amor. ¿Dónde está? Vuelve a lo que eras al inicio. Volvámonos a Dios con urgencia en este tiempo. ¿Por qué? Porque las almas se están perdiendo y están siendo engañadas por falsas enseñanzas, como nos habla aquí el apóstol Pedro. Estamos siendo engañados muchas veces en los conciertos, en las calles, muchos predicadores falsos, buscando su propio beneficio, buscando sus propias vanaglorias de esta tierra, buscando muchas emociones, haciendo motivar a las personas, condicionando a las personas, a veces sin predicarle el evangelio verdadero. Es verdad, el evangelio verdadero tiene de alguna otra manera, es un poco, a veces solamente en unos minutitos nada más decirlo, a veces las personas no lo van a comprender, pero nosotros debemos de ser caballos a las escrituras, debemos estar directamente, decir lo que dice la palabra de Dios y hacer entender que huyan de la ira venidera. Es verdad, ellos necesitan amor, ellos necesitan muchas veces que alguien les abraza. Muchas personas que están en las calles, drogadictos, alcohólicos, que ya no tienen esperanza. Nosotros vamos a esos lugares y le decimos que aún hay esperanza en Cristo, que debe de arrepentirse de sus pecados. Pero nosotros debemos de ir con la ley del pecado, hacerlo ver su condición, porque si una persona no sabe de qué está enfermo, ¿cómo podrá arrepentirse? Si una persona, nosotros solamente endulzamos el evangelio, ¿cómo podrá arrepentirse esa persona sin conocer de qué está mal, de qué está pecando, de qué hizo algo malo? Nosotros debemos de hacerlo ver a la luz de las escrituras, hacerlo entender a través de la ley de Dios. La ley de Dios sirve para conocimiento del pecado, para que el conocimiento del pecado, y nosotros, como nos habla en Romanos, nos habla bastante acerca de la ley de Dios, que nos hace ver como en un espejo de qué estamos mal, de cómo está nuestra vida espiritual, de cómo está nuestra alma. Está muerto en los delitos y pecados, está herido. Entonces, la ley mata, pero ¿qué pasa? La gracia da vida, Jesucristo da vida a través del evangelio, a través de su sangre, a través de todo lo que Él pagó en aquella cruz. Él no se quedó en la tumba, Él resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Él vive y Él nos observa todo lo que hacemos, nuestras motivaciones con lo que hacemos cada cosa. Él nos ve desde los cielos, Él sabe nuestras intenciones de nuestros corazones, Él sabe qué estamos encubriendo, Él sabe lo que nosotros encubrimos, quizás pecados que a veces, como dice la Biblia, no encubras el pecado, porque si tú que encubres el pecado, también puedes hacerte cómplice del pecado. Oh, queridos oyentes, si a alguien nosotros le vemos cometer un error, cometer un pecado, la Biblia nos enseña, nos habla y nos dice: exhortándoos a vosotros mismos con amor, con paciencia, con toda mansedumbre.
Oh, queridos oyentes, pero eso ya no vemos hoy en día. Lo que hoy en día vemos son discusiones nada más. Lo que hoy en día vemos son pleitos en las redes sociales. Hay mucho pleito y es este tiempo más difícil donde nos ha tocado vivir. Es en este tiempo donde nosotros debemos de estar apercibidos y alertas, 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 porque Satanás se está metiendo, se está encubriendo. Es decir, es como algo... Es como algo quizás de esta manera. Encima podemos ver quizás algo muy llamativo. Imagínense que este fuera una cajita de regalo. Una cajita que encima diga los dulces caramelos. Sin embargo, adentro que haya dulces explosivos, que hayan explosivos para destrucción de tu vida cuando tú lo abres. Es así donde hoy las herejías son como las herejías que están dentro de esa caja, las herejías enseñadas por hombres, entre comillas, que hablan de Dios, pero por encima todo está bien. Por eso Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por eso, querido oyente, nosotros que escuchamos palabra de Dios en las redes sociales, nosotros que leemos la palabra de Dios, nosotros que estamos, quizás que somos cristianos y que nos alimentamos por medio de YouTube, por medio de las redes, otros medios de comunicación, es necesario que entendamos lo que estamos escuchando, ¿es verdad de Dios o no es verdad de Dios? Es nuestra responsabilidad de leer las Sagradas Escrituras. Es verdad, querido oyente, que hoy en día muchas veces vamos a flaquear, nos vamos a desanimar, pero he aquí, la palabra de Dios dice, si alguien se encuentra desanimado, esto es la ayuda, la medicina para el desánimo, la palabra de Dios. Cristo nos ayude, hermanos. Cristo perfeccione la obra en nuestras vidas. Oh, queridos oyentes, muchas veces lo que queremos escuchar hoy en día de los púlpitos es lo siguiente. Queremos muchas veces que nos profeticen. Alguien por ahí decía, a veces los llaman y le llaman diciendo profetízame o profetízame. A ver qué le revela Dios. Ore por mí, a ver qué le revela, o ore por alguien, o ore por mí que estoy pasando, a ver qué le dice Dios a usted que está más cerca de Dios. Querido oyente, todos estamos. Si nosotros nos arrepentimos y creemos en el Evangelio y creemos en Jesucristo, estamos más cerca a Dios. Dios está allí. Dios está presto para oírnos y no necesitamos otro medio para correr a Dios. Él no requiere de otros medios. Nosotros debemos de correr a Dios. Nosotros en humillación y arrepentimiento, humillarnos delante de Él. Oh, queridos oyentes, por eso Él es nuestro fiel amigo. Por ejemplo, si nosotros, queridos oyentes, vayamos en busca de algo, quizás vayamos a un vecino, buscamos quizás a la medianoche y tocamos la puerta por busca de un alimento, por busca de pan o por busca de una medicina, tocamos la puerta y muchas veces el vecino quizás no nos abre, quizás sea muy tarde, quizás sea demasiado tarde, ya mañana vuelve, quizás diga, pero Dios no te va a decir mañana vuelva, o mañana, o pasado, no, Dios va a abrir la puerta en ese momento. Si dice la Biblia, el que busca la halla, al que llama se lo abrirá. Si tú tocas la puerta, Él te va a abrir y Él va a hacer la obra en tu vida. Pero debes entender esto, que la voluntad de Dios es lo más importante. Podemos buscar beneficios propios. Muchas veces podemos pedir muchas cosas con el fin de obtener otras cosas, por el fin de obtener, por ser egoístas muchas veces. Dice la Biblia también que muchos hoy en día se han levantado predicadores por envidia. Muchos lo hacen por envidia, porque dicen, aquel hermano tiene un carro, yo también quisiera tener carro y quiero predicar para obtener ese carro que quizás el hermano ha obtenido por predicar el evangelio. Muchas veces lo hacen por envidia, mas no por amor a las almas, mas no por amor a Cristo. Oh, queridos oyentes, que Dios nos ayude, por favor. Guardémonos de falsas y corrientes pecaminosas que hoy en día se han venido, que hoy en día se han levantado doctrinas y doctrinas de demonios, doctrinas que no son bíblicas, que por apariencia, porque por afuera se vea bíblico, dicen de Dios, también hablan de Dios. Sin embargo,
Los frutos lo dicen todo. Sin embargo, están muy alejados de Dios. Por más que sean bellas palabras, por más que quizás tengan razón algo, si no está en la Biblia y si no viene de Dios, rechácelo, querido oyente. No busquemos solamente a que alguien nos profetice algo. Muchas veces buscamos a los así llamados profetas o a los así llamados apóstoles de hoy. A ver, qué me dice el apóstol, qué me dice el profeta. Muchas veces los profetas para ir a orar por ti te cobran para la gasolina, para tantas cosas, ponen precios para ir a orar por ti. Y muchas veces esos no son profetas de Satanás, son profetas del diablo. A esos son los que nosotros debemos de llamar profetas de Satanás. Oh, queridos oyentes, porque los verdaderos profetas van a saber si alguien está enfermo, si alguien está necesitado, van a ir a ese lugar a orar por esa persona, porque Dios le va a decir, y le va a decir: en tal lugar, en tal avenida, en ese lugar hay un hombre que se está muriendo y tú debes de ir y tú debes de orar por él y él debe recibir la vida y él va a alcanzar la salvación. Esos son los verdaderos profetas. A los verdaderos profetas la gente no lo quiere. Pero hoy a los profetas falsos, a los profetas así llamados, porque quizás hacen de alguna otra manera ciertas obras buenas, porque los católicos también hacen unas obras buenas. La iglesia tradicional manda hacer obras buenas, levantan iglesias, hacen unas buenas ofrendas. Los testigos de Jehová de la misma manera levantan unas grandes obras, grandes edificaciones, y a veces decimos: no, Dios está con ese profeta, Dios está con aquellos. Cuidado, dice la Biblia que muchos falsos profetas iban a hacer milagros, maravillas iban a hacer sanidades, pero lo iban a hacer para que se manifieste y se cumpla la palabra de Dios. Nosotros debemos de estar nuestros ojos alertas. No podemos ir a los que hacen tales cosas. No podemos seguir, queridos oyentes. Es verdad, Dios puede sanar, sigue cambiando, sigue sanando, sigue levantando aún de lo más, quizás de lo más bajo que está una persona a punto de morir. Dios sigue haciendo la obra, pero ¿cómo nos vamos a dar cuenta de aquellas personas que son realmente hijos de Dios y siervos de Dios? Por sus frutos. Por eso dijo el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 18, por sus frutos los conoceréis. Eso es, nosotros debemos de ver los frutos, cómo está viviendo, qué hace todo. Muchas veces pueden predicar muy bonito, pueden hablar muy bonito, pero están fuera de la Biblia, están haciendo cosas que la Biblia no enseña, se han metido en las iglesias cosas que la Biblia no enseña. Por esa misma razón es nuestra tarea, queridos oyentes, como cristianos, leer la palabra de Dios. Lo que hoy menos hace la iglesia es leer la palabra de Dios, y dice a todo amén, y dice a todo aleluya, y dice a todo gloria a Dios. Si te dice te vas a ir al infierno, gloria a Dios, podrían decir también. Por eso, queridos oyentes, es necesario pasar en las escrituras. Si no sabes leer, si no sabes quizás de alguna otra manera escudriñar la palabra, pero al menos escuche ahora. Hoy en día por diferentes medios podemos nosotros aprender las sagradas escrituras, aprender la palabra de Dios. Y muchas veces, queridos oyentes, no vamos a tener excusa. Tenemos a nuestra disposición la Biblia, pero la Biblia está empolvada, la Biblia está destruida al costado. Y muchas veces no queremos oír a los que nos dicen: la paga del pecado es la muerte. Lo que queremos escuchar es que nos dicen: no importa, Dios mira tu corazón. Oh, queridos oyentes, si Dios hubiera dicho: Dios mira solamente tu corazón, entonces eso sería antibíblico, queridos oyentes. Oh, Dios nos ayude, amados hermanos, porque Dios nos dice, Hebreos nos habla acerca de lo siguiente: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Oh, queridos oyentes, es necesario que entendamos y comprendamos, porque hoy en día se han levantado herejías. Hay mucha herejía en las iglesias. No nos dejemos de mover por corrientes de doctrina. Sigamos adelante, sigamos predicando la palabra de Dios, pero conforme a las escrituras. Oh, queridos oyentes, en este tiempo muchas cosas se ve, muchas cosas supuestamente, entre comillas, llamadas cristianos hoy en día, pero no son cristianos. A los cristianos se los conoce por sus frutos. Oh,
Que Dios nos ayude a reflexionar en estos asuntos, queridos oyentes. Oh, cuánta necesidad en las calles, cuánta necesidad. Muchas veces muchos jóvenes solamente quieren cargos dentro de la iglesia. Déjame decirte, querido oyente, querido joven, los cargos no hacen al hombre, los cargos no te hacen cristiano. Los cargos, es verdad, son un privilegio y una responsabilidad de Dios, y Dios te va a juzgar por los cargos también. Oh, queridos oyentes, no esperes cargos, vete a las calles, hay mucha necesidad en las calles. Oh, queridos oyentes, si quizás este tiempo empecé a subir estos vídeos, no es que los haya hecho recién, porque el evangelismo no lo hablo por vanagloria, ni mucho menos eso. Quizás alguien piense lo siguiente, de esa manera, pero esto lo he hecho desde muy antes. Nadie lo ha sabido y nadie lo ha conocido, pero gracias a Dios, y lo digo para la gloria de Dios, hemos salido a predicar a las calles. Hemos aprendido a predicar en las calles. Al inicio, tembloroso, con miedo. Sin embargo, cuando hemos conocido a aquel que nos llamó, no importando si nos equivocamos, no importando que cometamos errores, pero hay una pasión en nuestra alma que nos corre, que nos hace llevar a las calles, que nos motiva a hablarles a los que se pierden, que nos llena de amor profundo ver a las personas en las calles, y cada día te pones a pensar y dices, oh, si solamente entendieran que existe un infierno, si solamente entendieran que existe, que algo existe, por las cuales van a perecer, existe la condenación eterna. Oh, queridos oyentes, que la pasión nuestra sea que muchas almas se salven para Cristo. Es verdad, somos débiles, somos muy débiles, pero digámosle al Señor, fortalezca mi debilidad, soy fuerte en ti. Que se haga siempre la voluntad de Dios. Muchas veces nos enfocamos a hablar por medio de las redes sociales, muchas cosas. Aún en un tiempo hubo donde estaba equivocado también, pero gracias a Dios por su infinita misericordia, habiendo tantas cosas y tanta necesidad en las calles, estando discutiendo de cosas que a nada van a ayudar a veces por las redes sociales. Ay, qué lástima, queridos oyentes, por aquellos predicadores, por aquellos maestros que ya se van apartando del camino de Dios. Oh, queridos oyentes, que Dios nos ayude, que Dios nos ayude a entender su palabra. Mi tiempo se ha terminado y quizás para alguno de ustedes esta palabra haya sido dura, pero lo más importante, queridos oyentes, es conocer quién es Dios. Si nosotros conocemos quién es Dios, Él nos va a ayudar a entender y nos va a ayudar y nos va a guiar en su camino. Su camino es un camino angosto y pocos son los que van por ese camino, pocos son los que se niegan, porque muchos van a querer mejorar su calidad de vida, pero no van a querer salvo. Lo más importante es salvar nuestra alma que mejorar nuestra calidad de vida en esta tierra. Es verdad, Dios bendice, sí, Dios bendice a los que son fieles, a los que son obedientes, pero también si Dios nos permite padecer por causa de Él, padeceremos por causa de Él. Oremos. Dios del cielo, gracias por esta palabra. Señor, haz tu obra en todos los que han escuchado esta palabra. Sé propicio, Señor. Santifícame, Dios mío, cada día. Gracias por enseñarme y educarme en tu palabra. Oh, Dios mío. Gracias, Dios. Sé propicio a las personas que han escuchado. Sé que al menos una persona se haya quedado hasta el final escuchando esta palabra. Bendígalo, Señor. Anímalo a seguir adelante. No permitas que sea engañado, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Nuestras vidas están aquí. Si alguien allí está enfermo, dígale al Señor, Señor, si está en tu voluntad, sáname, pero que se haga tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor mío. Gracias, Dios. Salva las almas. Sálvame, dígale ahí, sálvame, que perezco. Gracias, Señor. Amén y amén. Muy bien, queridos oyentes, conmigo será hasta otra oportunidad. Para mí fue un privilegio haber podido compartir lo que he sabido. Quizás haya cometido algún error o algo. No soy perfecto,
pero lo que he podido hablar ha sido perfectamente lo que está en la Biblia. Lo que está en la Biblia, queridos oyentes. Y queden ustedes si lo que dije está bien o si lo que dije está mal. Si lo que dije fue bien, acéptalo. Y si lo que dije fue mal, rechácelo. Y no me tomes en cuenta. Pero tendremos que dar cuenta a Dios. Fue justo por rechazar esta palabra. Que Dios te bendiga. Bye bye.